Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos, a todas. Con mucho gusto los saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer primeramente también a nuestros expertos de Grupo Calten, estimada Emma Pérez, quien es nuestra especialista en temas de comercio exterior, por darnos esta charla sobre pedimentos y expedientes en materia de comercio exterior, que como ustedes saben son documentos necesarios que sirven para complementar nuestro proceso de exportación y así cumplir con toda la parte que se nos solicita por parte de nuestras autoridades. Sean todos bienvenidos a todas las empresas y participantes que nos acompañan el día de hoy. Estas actividades son parte de lo que nosotros realizamos como COMCESUR, webinars, cursos, masterclass, y por este medio también les comparto que si bien el día de hoy estamos implementando este webinar, también la próxima semana tendremos eventos presenciales. Tendremos el puerto de Bronzeville el 30 de enero en Puebla. Así que también si gustan acompañarnos, será una excelente conferencia en donde nos van a compartir todos los beneficios que tiene el puerto para trasladar nuestras mercancías por ahí, y también nos van a dar tendencias en temas de nearshoring, como es un puerto sumamente industrial y por ahí se estará manejando mercancía muy fuerte, muy pesada para todos estos años de inversión y esta ventana de nearshoring para México. Así que sean todos bienvenidos a estos eventos que tenemos en COMCESUR junto con nuestros aliados y los dejo en muy buenas manos. Adelante, estimada Emma. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Comce, por darnos este espacio, ¿no? Para podernos acercar a nuestros clientes y a sus asociados y ver, ¿no? De manera conjunta un tema que hoy por hoy es muy importante, como lo es los pedimentos y los expedientes, porque pues es una tendencia en las auditorías para este año. Ya lo vamos a ver en unos momentos, pero bueno, muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad y por estarnos aquí saludando de manera virtual. Pues bienvenidos sean todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema, como ya lo había yo comentado, son pedimentos y expedientes. Básicamente es algo muy experimental, digamos, porque no es visto desde la teoría, sino desde la práctica. Entonces, la idea es poderlo hacer un tema muy práctico para que ustedes lo puedan implementar en sus empresas y puedan tener un mejor control, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que va a cubrir el tema? Pues, ¿qué debo revisar en un pedimento y cuáles son los documentos que debo incluir en mi expediente de comercio exterior? Antes de empezar, me gustaría que supieran que yo soy socia de la compañía Calten. Calten es una empresa que se dedica a apoyar a empresas que quieren importar o exportar a pues tener operaciones exitosas, ¿sale? Tanto en la parte logística, que es muy importante, por supuesto, pero también teniendo en cuenta toda la parte documental y toda la parte de administración de las operaciones. Esto incluye también aquellas empresas que tienen algún programa de fomento y que requieren la administración de las obligaciones, como es el caso del control de inventarios, tanto de anexo 24 como de anexo 30, nosotros podemos apoyarles en estos temas, ¿vale? Y pues bueno, ya vamos a comenzar. Primero me gustaría que tuviéramos en términos generales cuál va a ser el temario. El primer punto son los beneficios de las revisiones de las proformas. ¿Sale? Esta es una práctica que no muchas empresas realizan y que nosotros la recomendamos como una mejor práctica para tener operaciones sanas en comercio exterior. Segundo tema es el fundamento legal pues de estos temas, ¿no? Que básicamente son el pedimento y los expedientes. Tercer eh, tema, como les decía, es algo muy práctico, entonces es, ok, ya sé que debo de revisar, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles son aquellos campos en los que debo de tener más cuidado para evitar posibles multas, ¿no? El cuarto tema es la estructura general del pedimento, porque muchas veces estamos involucrados en la operación, sabemos, ¿no? Que es un pedimento, pero no sabemos exactamente cómo se conforma, ¿no? Y dónde puedo revisar la información que ahí se plasma, ya que el pedimento pues es como una radiografía de nuestra operación.
Entonces, todos los datos generales de la operación y muchas veces específicos los vamos a poder encontrar en el perímetro. Entonces, es muy importante que sepamos en dónde podemos encontrar esta información, sobre todo porque pues, en el día a día tenemos muchas operaciones, tenemos a veces pedimentos que son muy largos y entonces mientras más fácil sea poder encontrar la información que estamos buscando, pues más fácil nos va a ser llevar un control y tener, ¿no? la información a la mano. El siguiente punto, que es el 5, es cómo se forma el expediente de comercio exterior. Y el 6 es unas tablas que nos van a mostrar exactamente cuáles son los documentos que debo de considerar en mi expediente físico y cuáles son los documentos que debo de considerar en mi expediente electrónico. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Por qué es importante revisar las proformas que nos envíe el agente aduanal antes de que se pague el pedimento? Pues básicamente porque esa es la manera en la cual nosotros podemos evitar tener rectificaciones de pedimento. Recordar que todas las correcciones que le podamos hacer a la proforma antes de que el pedimento se pague no tienen costo, ¿sale? Nosotros podemos solicitarle a la agente aduanal que nos cambie una o dos o los que sean datos, que nos agregue información incluso, sobre todo cuando estamos hablando de identificación de mercancía. Y todo aquello que hagamos antes de que el pedimento se pague, no nos va a costar, ¿sale? Entonces, ese es el primer punto importante a tener en cuenta. Las correcciones que hagamos una vez que el pedimento se haya pagado, pues dependerá, ¿no? del campo que vamos a rectificar, pero de entrada vamos a tener que pagar esta rectificación. Y esto es una operación adicional para el agente aduanal y un pedimento adicional que va a llevar derechos a pagar también adicionales. Entonces, pues el primer punto sería el económico, ¿no? Por eso es importante revisar las proformas. En el campo económico es muy importante. Ahora, ¿por qué otra razón es importante revisar estas proformas? Pues porque es la manera en la que la agente aduanal nos da a nosotros la autoridad de, de declarar los datos que vamos a plasmar en el pedimento. Acuérdense que en las operaciones, nosotros que fungimos como importadores o exportadores, somos los responsables de la operación. Sin embargo, el agente aduanal es un responsable solidario, ¿ok? Él es responsable de toda la información que se plasma en ese pedimento. Pero al momento que nos manda una proforma para que nosotros podamos revisar esta proforma y nosotros le demos un visto bueno a esta proforma, ellos tienen una prueba en la cual nosotros estamos asumiendo que todo lo que ellos están declarando en el pedimento es real, es verídico, es certero, ¿vale? Entonces, pues también este es un punto bien importante para revisar, porque si por alguna razón estamos declarando algún dato inexacto o erróneo en este pedimento, pues básicamente la responsabilidad, si el agente aduanal nos mandó esta proforma y nosotros la autorizamos, recaería en nosotros, ¿vale? Por último, y no por ello menos importante, porque es importante cuidar aquellos campos que no son rectificables para tenerlos bien desde el inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado en estos campos que no son rectificables, tenemos que hacer un proceso adicional para poderlo corregir, ¿sale? Tenemos que pedir o solicitar una autorización a las autoridades para que nos permitan poder corregir estos campos no rectificables. ¿Cuáles son estos campos no rectificables? Pues básicamente cuando se haya realizado un pago erróneo,
cuando tengamos un cambio en el régimen, no porque el material vaya a cambiar de régimen, sino porque el régimen que declaramos sea inadecuado, ¿sale? Cambio de identificación de números de identificación de vehículos, este también es un campo no rectificable, y el RFC, ¿sale? Entonces, esos son los primeros 4 puntos que tenemos que tener bien cuidados porque son los campos que de entrada la autoridad no nos permitiría rectificar, ¿vale? Ahora, ya entrando en materia práctica, ¿verdad? ¿Por qué también es importante poder revisar las proformas y tener un buen control de nuestros pedimentos y de nuestros expedientes? Pues porque básicamente estos puntos están incluidos como base fundamental en el plan maestro de fiscalización para este año. Si ustedes se dan cuenta, les estoy pegando aquí una página de este plan maestro en donde nos señalan 6 puntos principales basándonos en la fiscalización contra la evasión y el contrabando. Y dentro de estos 6 puntos, hay 3 al menos que nos pega, ¿no? En este tema en particular. El primero sería incorrecta valoración aduanera, ¿vale? Si nosotros estamos declarando algún monto que no es correcto o nos está faltando declarar en los incrementables, por ejemplo, algún costo que está considerado como incrementable dentro de la operación, no lo estamos haciendo, bueno, pues esto es uno de los puntos fundamentales para la revisión o para la fiscalización en este año, ¿sale? Entonces, incorrecta valoración aduanera. Segundo punto, abusos en la introducción de mercancías con trato arancelario preferencial. Aquí nos estamos, bueno, se está haciendo énfasis en certificados de origen y preferencias arancelarias que podamos, pues, obtener de algún tratado que México tenga pactado, ¿sale? Entonces, pues todo el tema de certificados de origen y de cómo lo vamos a declarar dentro del pedimento, pues es otro de los puntos principales de fiscalización para este año. El siguiente punto está muy relacionado con el anterior y es el uso indebido de beneficios previstos en el Tratado de Libre Comercio. Lo mismo, ¿no? Esto tenemos que tener el soporte necesario para poder solventar en caso de una auditoría que nuestros certificados de origen están bien emitidos. No solo los que nosotros como exportadores podemos emitir, sino también, y hay que tenerlo muy, muy en cuenta, estos certificados de origen que nuestros proveedores nos emiten a nosotros como importadores, ¿sale? Aquí una de las recomendaciones adicionales que podemos hacer es que en la firma del contrato que ustedes tengan con sus proveedores de materiales, incluyan alguna cláusula que haga referencia a los certificados de origen que ellos les emitan. ¿Por qué? Porque, pues ya saben, ¿no? En otros países en donde pues la fiscalización es distinta a la nuestra y pues no los tienen, digamos, en el ojo del huracán todo el tiempo, ven muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues te emito un certificado de origen y ya está, ¿no? Utilízalo en tus importaciones. Sí, pero si están emitiéndonos certificados de origen que no tienen el soporte necesario de cumplimiento de la regla de origen que le aplica, pues entonces los problemas pueden ser muy graves para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final estamos accediendo a una tasa preferencial de la cual pues no tendríamos por qué tener, ¿no? El siguiente punto que nos afecta en este tema es la inexacta clasificación arancelaria, ¿sale? ¿Esto por qué? Pues porque muchas veces el agente aduanal nos propone una clasificación, una fracción arancelaria de nuestro producto y nosotros pues no la revisamos,
¿no? Y entonces, pues puede haber casos en los cuales esta fracción arancelaria no es del todo correcta, ¿no? Y esto, pues, en el menor de los problemas, pues solamente implicaría que no es correcta la fracción. Sin embargo, en problemas mayores o en situaciones de más riesgo, implicaría que la fracción que debió haberse utilizado tenga un arancel y que nosotros no estamos utilizando esa fracción por evitar pagar los impuestos que le corresponden, ¿no? Entonces, ahí pues el problema se hace un poco más grande porque pues al final estamos evadiendo el pago de impuestos, ¿vale? Y esto pues puede generarse de manera, pues así, como un error, ¿no? Por no haber revisado la información que el agente aduanal nos está proponiendo. También aquí es bien importante, lo hemos comentado en otros webinars, pero es bien importante que proporcionemos a nuestro agente aduanal la mayor cantidad posible de datos para poder clasificar, ¿sale? Esto es si tenemos fichas técnicas, fotografías, no sé, una descripción completa, detallada, ¿no? Si es un equipo que se va a instalar en algún lugar, bueno, pues para qué sirve, cómo funciona, eh, cuál es su finalidad, ¿no? Y mientras más completa podamos nosotros proporcionarle la información a la gente aduanal, pues más acertada será la clasificación arancelaria que ellos hagan, ¿vale? Entonces, pues sí, aquí es muy importante tenerlo en cuenta porque pues ya sabemos que es un punto de los relevantes a revisar durante este año. Por último, la declaración incorrecta de datos en pedimentos. Esto, pues básicamente se entiende solo, ¿no? Si tenemos un dato que no está correcto declarado en nuestro pedimento, pues la autoridad va a hacer mucho hincapié en estas revisiones para detectar aquellos datos que no estén correctos en los pedimentos y podernos sancionar, ¿no? Podernos fiscalizar debido a ese error, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta como fundamento legal para poder revisar un pedimento y para tener en mente en nuestros expedientes de comercio exterior? Principalmente la ley aduanera en sus artículos 36 y 184, ¿sale? Y los anexos 19 y 22 porque representan aquellos campos dentro del pedimento. El anexo 19 bueno, el artículo 36 nos va a hablar de los documentos que deben acompañar al pedimento, ¿sale? El anexo 19 nos dice los campos multables dentro del pedimento y el anexo 22 es el instructivo que tenemos que tener en cuenta para el llenado del pedimento. Una recomendación que nosotros como firma les hacemos es que todo aquel sustento legal que ustedes quieran o necesiten revisar, lo hagan a través de la SMICE. La SMICE es la página que la autoridad pues nos pone como fuente fundamental de información legal, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder encontrar bastantes datos de la legislación aplicable, sobre todo para comercio exterior, ¿no? Hay muchos datos que podemos encontrar en esta página, pero ahorita en lo que nos vamos a enfocar es en este apartado, que es la normatividad. Y dentro de la normatividad vamos a encontrar la base jurídica de comercio exterior, en donde tenemos una biblioteca jurídica, ¿vale? Si le damos clic ahí, vamos a encontrar todas aquellas leyes, reglamentos, acuerdos, tratados de libre comercio que tengamos que estén vigentes, ¿sale? Entonces, si por ejemplo lo que estamos buscando es la ley aduanera, pues entonces nos vamos a leyes y buscamos la ley aduanera, ¿sale? Si por ejemplo estamos buscando reglas, entonces, pues nos vamos aquí y están las reglas generales de comercio exterior y las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, también publicadas, ¿no? Si
si vemos también nos va a enviar a la versión más nueva, ¿no? En este caso ya están aquí cargadas las reglas aplicables para este año y la resolución miscelánea fiscal para el 2025. ¿Sale? Entonces, pues bueno, nuestra recomendación es que aquí sea su fuente de información principal, porque sabemos que si lo buscamos en Internet, pues pudiera ser que la información que nos arroje el buscador que utilicemos, pues no sea la más, la más nueva o la vigente en este momento, ¿sale? Entonces, pues aquí podemos estar completamente seguros que la información que estamos buscando, pues es la aplicable en este momento, ¿sale? Ya habiendo visto como toda esta parte teórica, ahora sí lo vamos a aterrizar a la parte práctica y es por dónde empezar. Pues básicamente vamos a empezar a ver los campos del pedimento y aquí yo les estoy colocando, basándonos en el anexo 19, aquellos campos que son multables, ¿ok? Los multables los van a encontrar en color verde, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por el encabezado general del pedimento. ¿Cuál es? Pues es esta primera parte, ¿vale? Pareciera muy básica, pero si nos damos cuenta tiene un montón de datos que podríamos empezar a revisar y que pues son importantes que revisemos porque nos pueden generar multas en caso de estar incorrectos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero? Pues el número de pedimento. Dentro del número de pedimento, ¿cuál va a ser el campo multable? La patente, ¿sale? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy en mente a la hora de revisar el pedimento. Cuidado aquí, porque hemos visto pues, a lo largo de los años que tenemos de experiencia que muchas empresas guardan sus expedientes solamente con el número consecutivo del pedimento. Sin embargo, hay aguas porque puede haber varios números consecutivos iguales para una misma empresa o para un mismo RFC. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la aduana y la patente también juegan parte de este consecutivo, ¿sale? Entonces, aquí la recomendación es que sus expedientes de comercio exterior los guarden con el número completo del pedimento, ¿ok? ¿Por qué? Porque además, en otros años podríamos aquí se complica, ¿no? Porque el consecutivo sea igual, porque las primeros dígitos tienen que ver con el año, ¿no? Pero, pues de todas maneras, sí se puede repetir si tenemos diferentes patentes o diferentes aduanas dentro de nuestra operación. Entonces, la recomendación es guardar expedientes con el número completo de pedimento, ¿ok? El tipo de operación, si es una importación, exportación, tránsito, se tiene que declarar, es campo multable, ¿sale? La clave del pedimento, importantísimo. Aquí ya empieza a jugar el anexo 22, que es este instructivo que nos sirve como base para el llenado de pedimento. Y entonces, las claves de pedimento, ¿dónde las podemos encontrar? Pues en el apéndice 2 del anexo 22, ¿vale? Es importante que ustedes revisen con su agente aduanal que realmente la clave que están utilizando sea la correcta, ¿ok? El régimen aduanero, el apéndice 16 del anexo 22. El destino u origen, dependiendo de qué operación estemos realizando, si es una importación o es una exportación, lo vamos a encontrar en el apéndice 15 del anexo 22 y también es un campo multable, ¿okay? Tipo de cambio, peso bruto, aduana de entrada o de salida, esto lo vamos a encontrar en el apéndice 1 del anexo 22. Medios de transporte los encontramos en el apéndice 3 del anexo 22 y dentro de los medios de transporte el campo que es multable es el del arribo. Hay que tener en mente que en la gran mayoría de las operaciones vamos a tener 3 medios de transporte, ¿no?
entrada o salida, arribo y salida, ¿sale? Dependerá de la operación que estamos realizando, pero en términos generales, esos son los medios de transporte que tenemos que declarar dentro del pedimento. Y como les decía, el medio de transporte de arribo es el campo multa. Después tenemos el valor dólares y valor en aduana. Y aquí está un poquito engañoso porque pareciera que no son multables. Sin embargo, estos valores nos van a llevar al que sí es multable, que es el precio pagado o valor comercial. Y sobre, básicamente, pues, sobre el cual se van a hacer, ¿no? Todos los cálculos de impuestos. Datos del importador o exportador. Aquí aguas, porque ya habíamos dicho, el RFC es un campo multable y no rectificable. Entonces, en este tendríamos que tener especial cuidado. Tenemos que revisar que nuestro nombre, denominación o razón social esté correcto, CURP y domicilio. CURP porque aplica para cuando somos personas físicas, ¿sale? Domicilio, el domicilio fiscal. Aquí como punto también de recomendación, chequen en sus datos dentro del SAT que su domicilio aparezca como localizado, porque hay que acordarnos que es una de las causales de suspensión de padrón de importadores, ¿vale? El valor de los incrementables o los decrementables, pues tenemos el valor seguro, es el único que no es multable. A partir de ahí todos los demás campos, tanto de incrementables como de decrementables, son multables. ¿Y cuáles son estos datos que tenemos que declarar? Pues el seguro, aquí aguas con las pólizas globales. Recuerden que tenemos que hacer un factor aplicable para el año, que dependerá de las operaciones que tuvimos el año inmediato anterior. Entonces, aguas con las pólizas globales, tenemos que declarar la parte proporcional en nuestras operaciones cuando apliquen el uso de seguros, ¿sale? Los fletes, todos aquellos gastos de logística que se lleven a cabo antes del cruce de aduanas, antes de llegar al puerto, se tienen que declarar. Los embalajes que el proveedor nos cobre como adicionales o que tengamos que hacer por alguna razón, embalajes que sean muy especiales, por ejemplo, los tendríamos que estar declarando, y otros incrementables que pueden ser N cantidad de cosas, ¿no? Muchas veces vemos ahí la cuenta americana o alguna maniobra que se tuvo que hacer especial. Pues básicamente esos almacenajes a veces, ¿no? En origen pudiera estar ahí considerado también cuando estamos hablando de una importación. Lo mismo aplica para cables, transporte, seguro, carga, descarga y otros incrementables. Después nos vamos a los códigos de barras, código de aceptación. Estos no tenemos mayor problema, sino hasta la fecha, el rubro de fechas, en donde la fecha de entrada es un campo multable. La fecha de pago también hay que tenerla muy en mente porque muchas de los cálculos o de, pues por ejemplo, el tipo de cambio aplicable muchas veces cae en estas fechas, ¿no? Tanto de la entrada como de pago. Aquí también podemos declarar, por ejemplo, la fecha original cuando tenemos algún cambio de régimen o de presentación, complementarios de cartas, ¿no? Cuadro de impuestos, tasas a nivel pedimento. Las contribuciones las vamos a poder encontrar en el apéndice 12 del anexo 22. La clave de la tasa, porque una es cómo vamos a declarar qué contribución nos corresponde, y en un segundo campo es qué clave de tasa nos aplica. ¿Sale? Entonces, estas dos las vamos a encontrar en los apéndices 12 y 18 del anexo 22.
Y por último, la tasa que realmente aplica, ¿no? O sea, el monto que nos está aplicando. El cuadro de liquidación, pues concepto, es factor de pago, ahí no recuerdo aquí qué es, pero es el apéndice 13 del anexo 22, ahorita lo vemos. En el cuadro de impuestos. Ajá, es la forma de pago, perdón. Forma de pago que tiene también una simbología que tenemos que declarar y la vamos a encontrar en el apéndice 13 del anexo 22. También en este cuadro de impuestos vamos a encontrar los importes y el cuadro de los totales. Entonces, si lo vemos aquí, es todo lo que habíamos dicho, el cuadro de fechas, el cuadro de tasas a nivel pedimento, qué contribuciones estamos sujetos a pagar en este pedimento, cuál es la clave de acuerdo al apéndice y cuál es la tasa que nos aplica. Y en este cuadro de liquidación ya ponemos los importes que nos aplica a cada una de estas contribuciones. ¿Sale? En el total vamos a ver cuáles son pagados en efectivo, cuáles a lo mejor se están señalando, como puede ser el caso del IVA en empresas IMEX con certificación, en el cual se señala el monto de la tasa que se está aplicando, sin embargo, no se está pagando en efectivo. ¿Sale? Entonces, aquí muchas veces podemos encontrar este tipo de impuestos en otros y el total a pagar. ¿Sale? En el depósito referenciado hay que tener en cuenta que la línea de captura de pago y el código QR son campos mutables. Pues, ¿por qué? Pues porque esto le va a servir a la autoridad para poder rastrear nuestras operaciones. ¿Sale? Hay que tener en cuenta también que parte de nuestro expediente tenemos que tener el pedimento que tenga todos estos datos. Recordar que si no tenemos el pedimento que venga con las líneas de captura y el código QR, entonces muy probablemente estemos hablando de una proforma y una proforma no tendría la validez necesaria. ¿Sale? Entonces es bien importante revisar que en nuestros expedientes esté el pedimento pagado. Después seguimos con los datos del proveedor o comprador. Dentro de la estructura del pedimento los podemos encontrar en este apartado. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar de estos campos? Pues básicamente el campo multable es el Incoterm. Hay que recordar también que tenemos que tener mucho cuidado que haya una concordancia entre el Incoterm que estamos declarando y los incrementables que estamos declarando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es muy fácil para la autoridad poder hacer match con estos dos rubros y saber si nuestra valoración aduanera está siendo correcta o no. ¿Sale? Un Incoterm es el que nos va a permitir saber qué tantos incrementables vamos a tener dentro de la operación. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. La nomenclatura de los Incoterms la vamos a encontrar en el apéndice 14 del anexo 22. Ahora, del proveedor, que es importante tener en cuenta que los datos sean correctos. Tal como buena práctica de comercio exterior, les recomendamos que hagan una revisión anual, por ejemplo, de los datos que tienen ustedes registrados de sus proveedores. Esto es que su ID sea correcto, que su nombre sea correcto, sobre todo que el domicilio, muchas veces cambian domicilio y nosotros ni enterados, y si por alguna razón la autoridad hace una revisión a través del consulado mexicano en el país de origen de la mercancía y resulta que el domicilio no es correcto, pues nos podemos meter en graves problemas, ¿no? Porque ahora eso también es una causal de suspensión de padrón de importador. El tema de vinculación también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si nosotros tenemos algún tipo de vinculación con el proveedor o cliente, hay que declararlo, ¿sale? Hay varios casos o varios supuestos de vinculación
Sin embargo, sí es importante que lo declaremos. Puede ser que ustedes me digan, no, bueno, pero no hay una preferencia real en el costo que me está dando mi casa matriz, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando me manda material. Pudiera ser, ¿no? Que no haya una preferencia de costo. Bueno, hay un supuesto en el cual se declara que sí hay una vinculación, pero que no influye en el costo, ¿sale? Entonces, por eso les decía, es importante tener en cuenta este campo y declarar el caso o supuesto en el cual caemos y que realmente sea el adecuado, ¿sale? Porque casi siempre en todas las operaciones declaramos que no tenemos vinculación y sin embargo en el pedimento, no sé, está el nombre de la empresa en el extranjero y el nombre de la empresa en territorio nacional y es prácticamente el mismo, solo uno es Inc. y el otro, o Corporation y el otro es de México. Entonces, pues evidentemente que ahí hay una vinculación, ¿no? Entonces hay que cuidar este campo en particular. El número de CFDI o documento equivalente. Muchas veces, si es una importación, no tenemos un CFDI, sin embargo, tenemos un número de factura que aplicaría como documento equivalente. Y además tenemos que declarar ahí el COBE. Entonces, el número de COBE es importante que lo revisemos porque esto está ligado a una información que el agente aduanal está declarando a través de ventanilla única como parte de la operación. Entonces, no solo es importante revisar el pedimento, sino también que los documentos que se están generando a través de ventanilla única y que son parte de la operación, son parte del soporte de la operación, pues estén bien, ¿sale? Entonces, aquí es bien importante que estemos revisando que al menos el número de COBE sea el que corresponda con el COBE que le aplica a esta operación. ¿Sale? Eh, fecha de la factura, Incoterm, moneda de la factura, esto lo podemos encontrar en el apéndice 5 del anexo 22, el valor de la factura, valor moneda factura, factor moneda para el caso de facturas que no estén en dólares y la conversión a dólares o si está en dólares, pues la declaración del monto. Datos del transporte y transportista. Bueno, aquí no tenemos campos multables, pero pues es importante que los estemos revisando porque pues al final son parte de la operación, ¿sale? Para datos del transporte y transportista, los campos 1 y 2 se refieren a importación terrestre, ferroviario y marítimo, excepto pedimentos consolidados o sin presentación física, por ejemplo, el caso de los virtuales. En el caso de tránsito, son exigibles todos los datos, todos los campos del 1 al 6, identificación, país, todo lo que tenga que ver con nomenclatura de países tenemos que realizar el apéndice 4 del anexo 22. El transportista que está llevando a cabo la operación con su RFC, CURP o domicilio ciudad de estado. ¿Sale? El siguiente es el referente a los candados. Aquí bien importante porque recuerden que los candados son candados fiscales y que pues no pueden estar dañados, ¿no? Entonces, aquí se registran los candados que le corresponden a nuestra carga y en caso de que haya alguna revisión y se tenga que romper este candado, pues entonces se tiene que señalar, ¿no? En el perímetro. Después tenemos las guías, manifiestos, conocimientos de embarque o documentos de transporte, en donde vamos a declarar los números de guías o de BLs que tengamos, si es máster o house, el número del contenedor o equipo ferrocarril o número económico del vehículo y el tipo de transporte que estamos utilizando. Esto lo vamos a encontrar en el apéndice 10 del anexo 22.
Otro punto bien importante para tema de fiscalización y auditoría son los identificadores, ¿vale? Estos en particular son aquellos que encontramos a nivel pedimento, ¿vale? Son los identificadores que aplican en general a la operación que vamos a realizar, ¿sale? ¿Dónde los vamos a encontrar? En el apéndice 8, anexo 22, ¿sale? Y tenemos que buscar que el identificador que vamos a utilizar en este apartado sea de nivel G, que es el general, ¿sale? Muchos de los identificadores tienen complementos, puede haber complemento 1, 2 y 3, dependiendo del identificador. Eh, yo ahí les recomiendo, por favor, que revisen, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los más comunes. Por ejemplo, en cuestión de IMEX, si tenemos pedimentos consolidados, ¿qué otro puede ser? Pues los documentos que se digitalizaron en ventanilla única. Bueno, en fin, ¿no? Ustedes pueden encontrar ahí en el apéndice 8 los identificadores y, como les decía, importante ver que sean los de nivel G. Las observaciones no es un campo multable, entonces ahí es donde les recomendamos hacer las acotaciones o anotaciones particulares de la operación, porque pues es solamente informativo, no es un campo multable. Y de ahí nos vamos, terminamos como la parte general del pedimento, de la estructura del pedimento, y nos vamos a las partidas del pedimento. Recordar que la partida va a ser, depende mucho de nuestra operación y del agente aduanal y de cómo ustedes llevan su control de inventarios. Nuestra recomendación sería que tengan una partida por partida de factura. ¿Para qué? Para que sea mucho más sencillo hacer el cuadre de la información eh, y que ustedes puedan rastrear. Hay que recordar que nosotros estamos obligados a tener una trazabilidad de las operaciones. Entonces, es importante que estas partidas sean claras para todos para que ustedes puedan contar con esta trazabilidad de sus operaciones y en caso de alguna revisión o de alguna auditoría, ustedes puedan darle el soporte necesario a los auditores de sus operaciones, ¿sale? Entonces, nuestra recomendación es que tengan tantas partidas como tengan en sus facturas, ¿sale? Sin embargo, por ejemplo, si hay muchos agentes aduanales que engloban partidas por infracción arancelaria. Entonces, aquí, si lo van a hacer, la recomendación es que al menos se coloque en el campo de las observaciones a nivel partida los datos del material que están declarando, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, el número de parte. Evidentemente, si hay números de identificación individual que tienen que declarar, esto es marca, modelo y número de serie, ¿sale? En términos generales, pues esta es la estructura de cada una de estas partidas, en donde otra vez encontramos muchos datos, ¿no? En los que tenemos que declarar información y que es importante revisarlos para estar seguros que nuestra operación está correcta, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Pues básicamente la fracción y la vinculación a nivel partida son datos multables. Eh, el NICO todavía no es dato multable, sin embargo, pues sí es importante que lo revisemos porque el cálculo de impuestos, perdón, de impuestos, pues se hace teniendo en cuenta estos últimos dígitos, ¿no? De la fracción arancelaria. ¿Qué otra cosa es importante? El método de valoración. Esto lo vamos a poder encontrar en el anexo 11, el apéndice 11 del anexo 22. Aquí es importante tener bien claro cuál es el método de valoración que vamos a utilizar. La gran mayoría de las veces utilizamos valor de transacción. Sin embargo, hay operaciones que no están sujetas al valor de transacción.
Entonces, en ese caso hay que declararlo como tal en este apartado, ¿no? La UMC, que es la unidad comercial, esta la encontramos en el apéndice 7 del anexo 22, es campo multable, así como la cantidad de UMC. Acuérdense que en el pedimento declaramos dos unidades, ¿no? La comercial, que es con la que vamos a comprar nuestro material, por ejemplo, y la UMT, que es la unidad de la tarifa, ¿sale? En ambos casos, tanto la unidad como la cantidad son datos multables en el pedimento. Por ejemplo, hay cosas que no coincide las unidades. Por ejemplo, la tela muchas veces la compran en rollos y en algunas ocasiones la UMT es kilo. ¿Qué otra suele ser problemática? Cuando compramos en pies, por ejemplo, ahí hay que hacer una conversión primero a metros lineales, metros lineales, y luego, si la fracción está ligada a una unidad de medida de tarifa que es kilo, por ejemplo, hay que declarar también esta otra, ¿sale? Entonces hay que tener muy claro cuáles son las unidades de medida que nos corresponde declarar en nuestros pedimentos dependiendo del producto que estamos importando o exportando. Siguiente punto que también es multable son los países, tanto vendedor o comprador como país de origen y destino. Los encuentran ambos en el apéndice 4 del anexo 22. La descripción del material que vayamos a importar. Aquí, ojo, por ejemplo, muchas veces encontramos que en la descripción ponen demasiada información y entonces no es posible poder llevar un control de las fracciones arancelarias y la descripción que tiene cada fracción arancelaria que estamos utilizando. Por ejemplo, tenemos, no sé, varios productos que caen en la misma fracción arancelaria, todos son, no sé, tapas, pero le ponemos tapa blanca con rosca, tapa azul transparente, ¿sale? Entonces, eso no nos permite poder tener un control adecuado o un histórico adecuado de nuestras operaciones. Si por alguna razón ustedes quieren tener ese de las descripciones de sus productos, lo recomendable es utilizar el campo de observaciones para poder hacer estas aclaraciones, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que cuando en general podamos revisar su operación, la misma fracción arancelaria tenga la misma descripción, ¿sale? Y entonces podamos decirle a la autoridad, estamos hablando de modelos distintos que se están declarando a nivel de observaciones, pero que en general son lo mismo, porque están utilizando la misma fracción arancelaria, ¿vale? También vamos a encontrar a nivel partida el valor aduana, valor dólares, el importe del precio pagado, el precio unitario y el valor agregado. Aquí es importante tener en cuenta, este es un campo multable, pero que aplica solamente a las empresas que estén dadas de alta como maquilas, en términos del artículo 181 de la ley. ¿Vale? Marca, modelo y código del producto son campos multables, por eso es que la recomendación en este caso particular es que estos datos sean declarados a nivel COBE y sean señalados en el campo de observaciones del pedimento a nivel partido. ¿Sale? Las contribuciones las van a encontrar en el apéndice 12 del anexo 22. También se hace un cálculo de la tasa y el tipo de tasa aplicable a nivel partida, ¿sale? La forma de pago también se hace la división a nivel partida y pues el importe, ¿no? Que le aplica a esta partida en particular. Identificadores a nivel partida, así como hay identificadores a nivel general del pedimento, también tenemos identificadores a nivel partida, ¿vale? Estos los vamos a encontrar en el mismo apéndice, que es el apéndice 8, pero el nivel que vamos a buscar es el nivel
P. Todos aquellos identificadores que tengan señalada la P aplican solamente a uso en partida, ¿sale? También pueden tener complementos 1, 2 y 3. ¿Y cuáles son de los más comunes? Por ejemplo, el MA, que es cuando tenemos pallets de madera. Si tenemos alguna partida que tiene un beneficio de certificado de origen, entonces vamos a encontrar el identificador TL. ¿Qué otro? Para el caso de las NOMs, por ejemplo, también es a nivel partida. En fin, ¿no? Hay muchos identificadores, pero es importante que sepamos diferenciar, en primer lugar, los dos niveles que hay, que unos aplican a nivel general, otros aplican a nivel partida, y estar bien seguros de que los identificadores que estamos declarando, tanto a nivel general como a nivel partida, son los correctos, ¿vale? Observaciones a nivel partida, lo que les decía, ¿no? La recomendación es que los números únicos de identificación sean declarados en este apartado. Esto ya lo habíamos visto, es la estructura del pedimento, como les decía, se divide pues, en encabezado. Aquí les estamos poniendo el cuadro de impuestos, los datos del proveedor con pues, todas los datos de la factura y el Incoterm y demás, datos del transporte, las observaciones generales. Aquí están los identificadores. Y a nivel partida, pues como les decía, ¿no? Aquí están el cuadro de identificadores a nivel partida, el cuadro de impuestos a nivel partida y las observaciones, ¿vale? Ahora, habiendo terminado con el apartado de qué es lo que tenemos que revisar en un pedimento, teniendo en mente que la fiscalización de este año va a estar también muy enfocada en el soporte documental de nuestras operaciones, les queremos dar una base de cómo se forman los expedientes de comercio exterior. ¿Cuál es el fundamento legal? Pues el título 2 de la ley aduanera, que habla del control de aduana en el despacho. Aquí hacemos mención al artículo 36A, en donde se nos indican cuáles son los documentos que se deben de transmitir en documento electrónico o digital, ¿sale? Hay que tener en cuenta que esta es la base, sin embargo, no es el único artículo que nos aplica, ¿no? Tenemos que revisar cómo se va a complementar con reglas, reglamentos y otros artículos de la misma ley, dependiendo de los requerimientos propios de cada operación. Ahora, ¿qué es lo que nos marca el Código Fiscal de la Federación? Pues establece la obligación de tener un expediente físico de las operaciones de comercio exterior. ¿En qué periodo? En un periodo de 5 años o mientras se cuente físicamente con el material importado. Esto es, si ustedes tienen una maquinaria que a lo mejor ya tiene más de 5 años, podría parecer que ya no es necesario guardar los expedientes de dicha maquinaria. Sin embargo, como todavía la tenemos físicamente dentro de la empresa, entonces todavía tenemos que guardar estos expedientes, ¿vale? Y estén a disposición de una revisión por parte de las autoridades. Aquí muchas veces hay diferentes opiniones entre que tengamos nuestro expediente solamente electrónico, porque en muchas ocasiones ya no es necesario tenerlo en físico. Nuestra recomendación, la verdad es que siga siendo tenerlo en físico también. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, hay documentos que nos llegan físicamente, que son originales y que entonces tendrían que guardarse de esta forma, no solamente electrónica. Porque además la ley lo que nos marca es que nos van a exigir el documento cómo fue presentado, ¿sale? Cómo fue generado. Entonces, si hay un documento que tiene una firma autógrafa, pues entonces tendría que guardarse ese documento como parte del expediente. Por ejemplo, el pedimento, muchas veces nosotros lo que guardamos es el PDF, ¿sale? Sin embargo, no es
no es la manera en la cual se presenta ante la autoridad. Ante la autoridad se presenta en unos archivos XML con terminaciones muy específicas, ¿sale? Y eso en teoría es lo que estamos obligados a guardar. Digo, la realidad es que el auditor que nos revise, seguramente que nos pedirá la versión en PDF porque no se puede revisar en este momento, pero si nos vamos muy apegados a lo que nos marca la ley, tendríamos que estar guardando los archivos con los que originalmente fue creado este pedimento, ¿sale? Entonces, por eso es que nosotros, como recomendación, siempre les decimos que tengan ambos expedientes. A lo mejor no que tengan la misma información en cada uno, por eso ahorita les vamos a presentar esta tabla, pero sí que tengan a ambos, ¿no? Porque al final sí se los pueden solicitar, ¿sale? Entonces, en electrónico, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues el pedimento simplificado, DODA y desglosado, ¿sale? Esto aplica para importación y exportaciones y en las versiones XML y PDF de pago, con opción a búsqueda. Esto es importante, no escaneados, porque esos no nos los van a aceptar, ¿vale? El COBE, la misma, ¿no? Importación y exportación en versión XML y PDF con el acuse de recepción. Cuando nosotros generamos un COBE o cuando el agente aduanal genera un COBE, les va a permitir imprimir el acuse de recepción de este trámite. Y entonces ese acuse también tendría que ser parte de nuestro expediente electrónico. ¿Ok? Factura del material o documento equivalente se guarda en electrónico en el caso de exportación. En caso de ser exportación definitiva, esto es con clave A1, debe ser un CFDI con complemento de comercio exterior. En este caso ya no se requiere COBE. Se deberá contar con el PDF y XML del CFDI, ¿vale? Ahora, en caso de importación, solamente se guarda en PDF porque es un documento equivalente. ¿Ok? El packing list o la lista de empaque no están, no estamos obligados en una operación a tener packing list. Sin embargo, como se los ponemos aquí, si este es el documento que se está digitalizando como documento de transporte, porque es uno de los documentos que podemos digitalizar en una importación que está obligada a la digitalización de documentos de transporte, entonces se vuelve obligatorio. No sé si fui clara. Si alguien me puede indicar si quedó claro. Bueno, vuelvo a recapitular para que quede bien claro. La lista de empaque como tal no es obligatorio, ¿vale? O el packing list no es obligatorio. Sin embargo, si es un documento que vamos a digitalizar en una importación como documento de transporte, entonces se vuelve obligatorio y tenemos que guardarlo en nuestro expediente junto con su acuse de digitalización. ¿Ok? El certificado de origen, también en su versión PDF, para cuando es importación, en su versión PDF y acuse de digitalización, BUSEN, ¿sale? La guía puede ser BOL, guía aérea, carta aporte. Se requiere tener tanto para IMPO como para Expo en versión PDF y su acuse de digitalización. En el caso de las exportaciones aéreas, la digitalización de un documento de transporte es de carácter obligatorio. Entonces, otra vez, igual que con el packing list, si se va a digitalizar este documento como documento de transporte en una exportación, entonces se tiene que guardar junto con su acuse de digitalización. Siguiente punto, el complemento carta aporte. Esto es, pues, digamos, de los más nuevos, ¿no? Ya lleva varios años en práctica, pero todavía, ¿no? Seguimos con muchas dudas del complemento carta aporte. Se tiene que guardar para IMPO y Expo.
y es obligatorio declarar el folio en el DODO. En aquellos casos en los cuales el importador o exportador pague el transporte y tenga como comprobante de pago un CFDI, o si hace el transporte con medios propios, también se requiere, el complemento carta aporte deberá acompañar a un CFDI de ingreso o de traslado emitido por quien realice físicamente el transporte. ¿Okay? Por último, este no es de carácter obligatorio, es una recomendación que nosotros les hacemos, tener una carta de instrucción, tanto para INPO como para EXPO. ¿Por qué? Porque le va a dar claridad a todas las partes involucradas de lo que tiene que hacer cada quien, ¿sale? Y además nos puede servir como evidencia en caso de que alguna de estas partes o alguno de estos proveedores que intervienen en la operación no lleve a cabo lo que estamos solicitando en dicha carta, ¿vale? Y bueno, eso sería en general el expediente electrónico que tendríamos que guardar. Ahora, ¿qué sería parte del expediente físico? Pues por ejemplo, el pedimento que nos llega muchas veces con la carga es la impresión que viene con el sello del cruce, ¿sale? Normalmente lo entrega el transportista cuando nos entrega el material, cuando llega con la carga, entrega su paquete de documentos y ahí muchas veces viene el pedimento con el sello. Entonces, es una recomendación que este pedimento lo anexen a su expediente físico. El certificado de origen, cuando es exportación, deben de tenerlo en original, porque al final lo van a firmar. Entonces, tendría que estar o ser parte de sus expedientes para sus operaciones, ¿vale? Si, por ejemplo, manejan certificados de origen anuales, pues entonces tener una carpetita de todos los documentos del año en donde ustedes puedan guardar estos certificados y bueno, como comentario, solo sería requerido como parte del expediente de comercio exterior cuando lo declaren en su pedimento, ¿sale? Si ustedes están emitiendo un certificado de origen a su proveedor, a su cliente, perdón, en el extranjero, pero ustedes no lo están declarando en sus exportaciones, entonces es necesario que lo guarden, pero no como parte del expediente de comercio exterior, ¿no? O de la operación de comercio exterior. Va a ser importante guardarlo y sobre todo tener el sustento de la emisión de dicho documento, por lo que vimos, ¿no? Del Plan Maestro de Fiscalización, en donde se está haciendo mucho énfasis en que los certificados de origen que se estén utilizando en las operaciones realmente estén bien fundamentados. ¿Okay? ¿Qué otro? Pues todos los documentos y cartas que ustedes estén generando para su operación, que lleven una firma y que se digitalicen en Bucem, ¿sale? Entonces tendrían que tener la versión de la firma original con su acuse de digitalización, ¿sale? Y para las importaciones, la manifestación de valor y hoja de cálculo tendrían que estar con la firma original y ser parte pues, del expediente físico de las operaciones, ¿sale? Hasta este momento todavía seguimos en proyecto, ¿no? La manifestación de valor electrónico. Y pues básicamente sería todo lo que cubriría el webinar como parte de, pues de lo que les queríamos comentar es hacerles de su conocimiento que nosotros contamos con servicios que les podemos ofrecer para poder tener sus expedientes de manera completa, que tengan un expediente de comercio exterior bien sustentado y tenemos servicios de auditorías preventivas, de revisiones, ¿no? Mensuales de sus operaciones. Entonces esto, la verdad es que con los clientes que lo hemos manejado nos ayuda mucho porque no tenemos que esperar a veces a tener una auditoría anual para poder empezar a implementar los cambios que se requieren, ¿no? Sino que mes con mes vamos haciendo una revisión de sus operaciones, vamos obteniendo reportes de mejoras que
que pueden ser aplicables al mes siguiente. Entonces, esto nos permite que podamos hacer correcciones, tanto de rectificaciones de pedimento, pero adicional a eso, y sobre todo mucho más útil, previo a que se paguen los pedimentos, podemos hacer correcciones de errores o de mejores prácticas que la operación pueda tener antes de que se pague el pedimento, ¿no? Como lo vimos al principio, en la revisión de las proformas con el agente aduanero. Entonces, si están interesados en este servicio, pues estoy a sus órdenes, todo el equipo de Calten, estaríamos muy contentos de poderlos atender, ¿vale? Si tienen preguntas, adelante. Compañeros, pueden solicitar alzar la mano para abrir su micrófono o hacerlo de manera directa, ¿vale? A ver, en el chat creo que todo claro. Perfecto. Pues si no tienen ninguna pregunta, aquí vienen mis datos. Les pediríamos que pues nos sigan en redes. Estamos tanto Comce como Calten, tenemos redes sociales, ¿no? En donde publicamos pues eventos en los que participamos o información relevante, ¿no? Para la operación de comercio exterior. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn. Y tenemos un grupo también, si desean incluirse en ese grupo de WhatsApp en donde estamos mandando noticias, ¿no? Que salen de momento, o temas específicos en el momento en el que se publican. Se pueden acercar conmigo o con Kevin Abasolo, que es el mismo correo que el mío, es kevin.abasolo, para que los incluyamos en este grupo de WhatsApp. Y también tenemos el envío de un boletín semanal para nuestros clientes. Entonces, si también están interesados en recibir este boletín con noticias, con reglamentación aplicable a operaciones de comercio exterior, por favor, contáctenos y nosotros los incluimos. Muchísimas gracias, Emma, por toda tu información y participación. Colegas, como bien lo comentó, hay que trabajar mucho en nuestras empresas y nuestros departamentos en la parte de la prevención. Este año va a ser de recaudación, seguramente el próximo igual, entonces hay que estar pues muy al pendiente de todas las notificaciones que salen y que mejor pues estar trabajando muy de cerca. Así que les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Nos vemos pronto en los siguientes webinars que tenemos especializados tanto en temas de comercio exterior como en temas de exportación a otros mercados internacionales, que sin duda necesitamos estos documentos y estar muy bien en nuestros procesos de exportación para poder tener una internacional de forma exitosa. Así que les agradezco mucho su participación y asistencia. Muchas gracias al Grupo Calten, gracias Emma y a Kevin también. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, excelente día. Gracias igualmente, bye.